Vamos a conversar hoy con Cecilia Elizabeth, coach ontológico. Es ingeniera en sistemas, directora de proyectos certificados y se ha especializado en desarrollo de personal de alto desempeño. Ella viene a conversar con nosotros sobre estas preguntas que muchas veces nos hacemos y no tenemos cómo responderlas con relación a la actividad del coaching. Cecilia Chango, bienvenida, qué gusto que estés aquí con nosotros respondiendo a ciertas dudas, sobre todo alrededor del crecimiento y el aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad es que creo que con todo lo que hemos venido viendo del coaching, ahora podemos estar un poquito más listos para ir un poquito más abajo, ¿no? Y entender para qué nos ayuda y cómo nos ayuda el coaching. Creo que en el tema de aprendizaje es uno de los espacios más poderosos, porque una de las herramientas que nosotros usamos mucho y que creo que todos los tenemos a la mano, lo que pasa es que a veces no sabemos cómo utilizarlos, y ahí viene la magia que hace el coaching, es utilizar preguntas, porque muchas veces estamos en espacios que son bastante complejos, estamos en situaciones que son bastante conflictivas y no sabemos cómo salir de ahí, o no sabemos para qué esta situación, o qué estoy generando yo para crear esa situación. Entonces ahí viene el proceso del coaching a través de preguntas. Nosotros le llamamos preguntas poderosas, ¿no? Que es una pregunta diferente a la que solemos hacernos. Por ejemplo, a veces estamos en una situación difícil en el trabajo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi jefe me hace esto? ¿Por qué mi compañero me hace esto? Y más bien nuestra invitación es a cambiar ese tipo de preguntas. Es, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy creando esta situación? ¿O qué estoy aportando yo en este conflicto que está pasando, ¿no? Y ahí es cuando nosotros empezamos a apoyar en ese proceso de buscar mayor conciencia, ¿no? Y buscar aprendizaje. Porque creo que todas las situaciones nos dan la oportunidad de empezar a ver un poquito más allá, ¿no? En ese encontrar qué hago yo, cuando encuentro qué estoy haciendo yo para aportar en un conflicto, empieza ese cambio en nuestra mentalidad, empieza ese cambio que te dice, bueno, si yo he estado aportando esto, ¿qué puedo hacer entonces ahora, no? Sí, claro, y es que muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Como ¿por qué yo? ¿O por qué siempre me hacen esto a mí? En el ámbito laboral estamos hablando específicamente, porque lo hacemos obviamente en el día a día o en la vida, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero en el ámbito de las relaciones laborales suele ser más difícil responder a esas preguntas de una manera objetiva y sensata. Normalmente surgen otros estímulos que seguramente muchas veces son intrínsecos, tal vez pueden ser inseguridad, o no, ciertas trabas que uno mismo tiene que no nos hace comprender por qué somos parte del problema y no lo estamos solucionando, por ejemplo, dentro de un equipo o parte de una estructura organizacional. Así es. Mira que a pesar de que estamos viendo temas relacionados directamente con el trabajo, organizaciones y empresas, esto nace desde nosotros, y nosotros somos seres que no podemos dividirnos, ¿no? Estamos en la casa y sigue siendo la misma persona, pero todas las ideas que ya tenemos en nuestra cabecita nos acompañan a todo lado. Entonces, cuando yo tengo un conflicto interno, lo voy a hacer evidente con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo. Entonces, a través de este proceso que hacemos tanto en organizaciones como a nivel personal, ayudamos en esa búsqueda interior, ¿no? En esa transparencia, y creo que uno de los factores principales es que a veces no nos atrevemos a hacer esa búsqueda más adentro, esa búsqueda interior que nos ayude a descubrir que a lo mejor yo sí tengo algo que aportar, ¿no? O a lo mejor cosas que no he descubierto de mí misma, ¿no? Sí, ciertos, puede ser talentos, habilidades que no me permitían tal vez en otros trabajos o en otras actividades profesionales que eso saliera a relucir, porque no era la tarea que me pedían, porque tal vez no teníamos tiempo para hacerlo, y resulta que yo soy buena en, no sé, una tarea que nunca, en finanzas, y resulta que no sabía porque no me había tocado la tarea de mirar presupuestos, por ejemplo. Así es, y una de las cosas importantes en ese aspecto es que usualmente, ¿a qué estamos acostumbrados? Cuando abordamos un problema es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? Y como tú dices, ¿no? También viene la parte de qué fortalezas, qué cosas sí puedo utilizar, qué herramientas sí tengo. Porque cuando tienes un conflicto, evidentemente hay cosas que se tienen que solucionar, pero también ya tienes herramientas y cosas que has podido crear. Entonces, cuando empiezas a buscar conscientemente, te das cuenta que
Otros incluso reconocen habilidades que tú tienes y que tú ni siquiera te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, en esa exploración empiezas a ver los dos mundos, ¿no? Cosas que tienes que tú readecuarlas, y otra cosa es aquellas que ya tengo y que sí las puedo utilizar, ¿no? Para con eso poder dar un cambio, un giro a lo que yo estoy haciendo. Y es increíble cómo un elemento dentro del equipo puede cambiar completamente el ambiente, el tono o la dirección, la visión de ese equipo o de esa área, de esa empresa, por ejemplo. Es increíble cómo realmente un solo elemento puede cambiar completamente las cosas. Mira que una de las cosas que tal vez no lo vemos, ¿no? Pero todos somos parte de un sistema. En tu casa tú eres parte de tu sistema familiar, en la empresa eres parte del sistema organizacional. ¿Y qué pasa con los sistemas? Un elemento se mueve y todo se mueve. Entonces, así como nos movemos para hacer ese cambio que a veces genera conflicto, también podemos hacer ese cambio que hace la transformación. Entonces, con coaching, ¿qué buscamos? Que seas ese factor de cambio, pero para algo positivo que tú quieres traer. En el momento que tú te haces responsable y lideras tu proceso y ves qué es aquellas cosas que tú puedes aportar y aquellas cosas que puedes mejorar, entonces empieza el cambio. Y ahí es cuando generamos un factor positivo, generamos un cambio positivo dentro de las organizaciones. Y todo esto tiene que ser medido, ¿no? Y dentro de coaching también lo hacemos. Claro, y ahí viene la parte que es más técnica, porque como tú decías, tiene que ser medido, entonces habría que entender que esto se lleva con metodologías y con indicadores. Estamos conversando con Cecilia Chango, ella es miembro directorio de ICF Ecuador. Nuestro tema de hoy es cultivar el aprendizaje y crecimiento a través del coaching profesional. Y es que ambas cosas están de la mano. Nosotros podemos crecer como personas y aprender como personas a través de nuestra vida profesional, y viceversa, nuestro enfoque profesional nos puede aportar mucho como personas. Así es. Y creo que una de las cosas importantes, y que en eso también nosotros ayudamos como coaches en el desarrollo profesional, es que aprendas a medir. Muchas veces pensamos, no, tiene que haber un indicador, un estándar que te calcule alguien y que saque algo, pero a veces hay indicadores que son supremamente sencillos, como por ejemplo, ¿eres feliz en tu trabajo? ¿Estás disfrutando? ¿Y cómo se mide el indicador? ¿Cuál es? Porque me dices, ok, no es indicador, pero entonces, ¿cómo es el indicador de la felicidad? Mira, y ahí, por eso es importante que nosotros empecemos a aterrizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, para ti puede ser diferente, pero tú mismo puedes decir, ok, ponle numeración a esa emoción que estás sintiendo. Ponle un nombre primero. Si tú le llamas felicidad, plenitud, ok, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan feliz eres hoy haciendo lo que haces? ¿O qué tan conforme estás con lo que estás haciendo? Entonces, si tú le pones un 10, estás excelente, ¿no? Pero si le pones una puntuación baja, ¿qué estás haciendo para estar en esa puntuación baja? Entonces, ¿qué puedes cambiar en tu entorno? Cuando nosotros aterrizamos cosas que a veces pueden ser efímeras, o discriminamos como puede ser una emoción, y le ponemos un indicador, que evidentemente trabajamos también con los indicadores organizacionales y demás, pero también traemos de la mano esos que son intangibles, pero que definitivamente hacen un cambio en lo que tú estás haciendo. No, es que solo cuando me preguntas eso, o a mí o a cualquier persona así tan intangible pero tan potente como la felicidad, eres feliz o te hace feliz lo que haces, ya te descolocas, ¿no? Es como te pones a cuestionarte un montón de cosas, y lo que me hace feliz hoy tal vez no me hará feliz dentro de 5 años y hace 10, porque mis expectativas sobre el trabajo seguramente eran otras, o serán distintas en el futuro. Y mira que cuando hablas de expectativas estás trayendo un tema maravilloso, porque ¿cuál es nuestra principal causa de frustraciones, ¿no? Las expectativas que no estoy llenando, pero cuando tú las logras aterrizar a lo que estás viviendo hoy, que mañana puedes cambiar, es perfecto, pero si hoy le pones una puntuación, una numeración, por ejemplo, en ese índice de felicidad, ya puedes decir, si hoy estoy aquí, ¿a qué quiero llegar mañana? ¿Y qué puedo hacer hoy para llegar mañana a eso? Entonces ahí aterrizas ese cambio, y ya si vas haciendo de una manera consecutiva, creando un plan que sea consciente contigo mismo y que evidentemente afecte en positivo a tu entorno, ya vas viendo que hace la diferencia en el cambio. Dame otro indicador así más intangible que me... Indicador intangible. Mira, en todo en el ámbito emocional, sé que es uno de los temas que son más difíciles, pero otro también es qué cosa me quiero llevar. Por ejemplo, a veces nos damos cuenta durante las sesiones de coaching y en todo el proceso que hay algo que yo me la creí y que no era cierto. Entonces, a veces tú te das cuenta que esa creencia, nosotros le llamamos ¿de mí creencia, o del otro? Tuya,
tú tienes tus propias creencias sobre ti y sobre los otros. Entonces, cuando te das cuenta de esa creencia y que eso te está afectando a ti y que eso te está haciendo que juzgues al otro y eso no te sienta tan bien, a tu entorno evidentemente no le gusta, al otro no le gusta que tú lo juzgues, pero eso genera una reacción. Cuando te das cuenta de eso, dices, ok, entonces, ¿cómo lo mido? Entonces, de ahí puedes empezar a medir, ok, ¿en dónde nomás estoy o en qué entornos, en qué acciones, en qué actitudes estoy haciendo yo que esta creencia o esto que yo me lo he creído y que no ha sido cierto me está impactando? ¿Y cómo me impacta? ¿Cuál es el impacto para mí? ¿Cuál es el impacto para el otro? A veces hay solo palabras, gestos o actitudes que, por ejemplo, alguien llega tarde y mira el reloj. Con solo una actitud sí. o solo una mirada, el otro se siente juzgado. Entonces, ¿cuál es el impacto que estás generando en el otro? Mira cómo puede ser ese indicador. Si tú ves que ya una persona con una mirada tuya de esas matadoras inquisidoras, ves que su productividad baja, que en el día no rinde, entonces te puedes dar cuenta que el impacto que estás teniendo con lo que tú estás proyectando es sumamente fuerte. Es intangible, pero se puede, creemos que es intangible, pero se puede llegar a medir, ¿no? Así hay varias formas en las que nosotros apoyamos a que cada una de las personas que está en un proceso de coaching sea más consciente, empiece a medirse en todos los ámbitos que está haciendo, empiece a ver ese impacto que está generando con el otro y con eso puede hacer ese cambio transformador también. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, estamos en el 096-335-4458, por ese WhatsApp nos pueden mandar sus reflexiones incluso, y es que sí que me parece que va mucho con y tú me lo decías internamente, el tema es cultivar el aprendizaje y el crecimiento, pero tú decías el autodescubrimiento, y es porque si no tenemos tal vez a alguien que nos invite a hacerlo, por la cotidianidad perdemos ese momento de parar y empezar a autodescubrirnos, autoanalizarnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me manejo yo con mi entorno? ¿Será que le estoy aportando de 5 años para acá? ¿Qué nuevo he puesto en este lugar en el que estoy? ¿O a dónde estoy llegando también? ¿No? Como, ¿estoy estática o voy a seguir avanzando? ¿O cuál es mi meta próxima? Mira que ahí una de las cosas que nosotros ayudamos mucho es para que esas preguntas no te desborden, porque cuando empezamos a preguntarnos sobre el futuro, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Ese tipo de preguntas nos generan así como desbalance, como que nos asustan. Como que es demasiado. Es demasiado, pero cuando tú te preguntas, por ejemplo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me estoy haciendo esto? Entonces te cambia y te saca de ese esperar, de esa expectativa, de ese hacia allá y te aterriza aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es ese temor que está detrás de ti, que estás teniendo esa actitud? Entonces ahí empezamos ese proceso de autodescubrimiento profundo y las preguntas están ahí, lo que pasa es que tenemos que aprender y ahí viene la magia del coaching, ¿no? Cuándo utilizar y cómo utilizar esas preguntas para que nos ayuden a ese autodescubrimiento. Y parte de lo que sí necesitamos también es un poco de valentía, porque a veces es un poco difícil abordar esas y ser así como realmente responderme, ¿para qué me estoy haciendo esto? Claro. Si estoy en el conflicto, ¿para qué me Porque hago? muchas veces tenemos miedo o no sentimos que no tenemos tiempo para enfrentar ese monstruo que viene al frente. O sea, sabemos que está ahí y decimos, todavía no, déjalo ahí escondidito. Todavía no estoy lista, déjame enfrentar mis otras situaciones. Creo que es normal de todos, ¿no? Sí, sí. Pero como estamos enfocándonos en el ámbito laboral, por ejemplo, listo, hicimos el autoanálisis, el autodescubrimiento, nos hicimos preguntas sobre cómo aporto, qué puedo mejorar, ahora cómo llego a la acción, cómo voy hacia el cambio. Ajá. Mira, entonces cuando ya has descubierto todas esas cosas que tú tienes, aquellas cosas buenas que te van a apoyar, aquellas cosas en las que tienes que trabajar y ya has descubierto de dónde viene, o sea, ¿para qué estabas haciendo? ¿Para qué? Si hay un conflicto, ¿qué estabas haciendo tú con el equipo que estabas incentivando el conflicto? Como decimos, echando leña al fuego. Entonces, ahora que ya te diste cuenta que tú estabas aportando así, ahí viene la parte creativa. ¿Cómo puedes hacerlo diferente? ¿Cómo sería hacerlo diferente desde este nuevo conocimiento que tienes, pero ya aterrizado en acciones, ¿no? No una acción que diga como el típico, voy a bajar de peso, voy a empezar dieta el otro año. No, aquí, en este momento, ¿qué acción chiquita hoy
en esta semana o en estos días puedes hacer para que te aporte a hacerlo diferente? Y ahí la clave que nosotros usamos mucho en coaching es no la receta, no lo que le sirvió al otro, no lo que todo el mundo dice que debe funcionar, sino a ti, porque tú eres un individuo diferente, con sus gustos, sus particularidades, pero ¿qué te movería a ti, por ejemplo, en la situación que estás viviendo, para hacerlo diferente? Y ahí es cuando cambian las cosas, cuando tú dices, ¿sabes qué? Sí, tengo que alinear a todo el equipo, pero hoy no soy capaz. Ok, ¿con qué sí puedes empezar? Bueno, pudiera empezar con esta persona que es más sencillo para mí, en la cual yo puedo probarme, voy a aplicar un nuevo mecanismo, un nuevo abordaje, voy a hablar con él diferente. Ok, ¿cómo es hablar diferente? ¿Cómo hablarías diferente? Voy a usar esto, y ahí empiezas a crear, conforme los recursos que tú ya tienes, un plan de acción, ¿ok? Y a esa acción que vamos a hacer, nosotros siempre buscamos ponerle una fecha, un espacio, para que no quede así como efímero, mañana voy a cambiar, no, mañana voy a hacer esto, pero ¿de qué forma lo voy a hacer? ¿Y qué resultado espero conseguir? Sí, porque y estamos hablando de temas laborales y cuando tenemos, por ejemplo, una meta que cumplir dentro del trabajo, cuando tenemos una campaña que lanzar, cuando tenemos un proyecto que arrancar, siempre corremos desde esa fecha de lanzamiento para atrás y decimos, esto voy a hacer hoy para llegar allá, y lo hacemos, ¿no? Todas las acciones las pongo en un Excel, le pongo fecha, le pongo crucecita cada vez que cumplí, pero con nosotros mismos jamás hacemos ese plan ni ese Excel. Exacto. Y mira que estando en una organización, que es lo que, bueno, aparte de las especialidades que tengo en los equipos, ¿qué es lo que he visto que más funciona? Cuando el equipo sabe hablarse bien, no significa necesariamente ser amigo, pero cuando sabe comunicarse, sabe pedir, sabes que a mí me gusta que me den las cosas de esta manera, ¿sería posible que me las des así? Porque si no, después empiezan las discusiones, las peleas, no lo dicen públicamente, pero está el conflicto. Pero cuando un equipo es lo suficientemente valiente para decir cómo necesita las cosas, y en eso sí apoyamos a los equipos, la dinámica de ese equipo empieza a cambiar. Pero todo empieza desde la persona, no desde cada uno. Cuando eres capaz de hacer ese cambio, entonces vas a ver, como si yo soy capaz de pedirle, te retribuye de otra manera, ¿no? De la manera que tú quisieras. Y por último, si no puede, te va a decir, no puedo. Claro. Pero ya sabes cómo lidiar con eso. Sí, sabe decir directamente las cosas. El tema que hemos conversado hoy es cultivar el aprendizaje y crecimiento a través del coaching profesional. Nuestra invitada de hoy es Cecilia Chango, ella es miembro directorio del ICF Ecuador, siempre confundo las siglas, ICF Ecuador. Y bueno, creo que estos temas son muy apasionantes y sabes que todo está conectado, porque ayer en cambio en el programa hablábamos de la empatía y hablábamos de los entornos distintos, personal, familiar, laboral, abordamos una parte y no muy profunda, pero se conecta mucho también con todo lo que nos estás diciendo, tiene que ver incluso con esto, cómo me entiendo a mí y cómo entiendo al otro para poder avanzar en ese aprendizaje y crecimiento. ¿Quisieras decirnos dejarnos como una conclusión, reflexión o invitación final antes de despedirnos? Sí, mira, creo que una de las invitaciones principales es que se permitan fluir. Creo que cuando tú te permites abrirte, empiezas a ganar más confianza y tomas tú las riendas de tu vida. Así que simplemente permítanse fluir, déjense llevar, háganse una pregunta, ¿para qué me hago esto? Y si no me gusta y no estoy feliz con lo que estoy, simplemente cambiémoslo. Y a nuestros amigos invitarlos que nos visiten en ICF Ecuador, que somos una asociación de coaches que estamos, la verdad, que con todos con una vocación increíble para hacer un granito de arena, así que visiten nuestras redes también. Ahí estamos viéndola, para quienes también nos ven en el Facebook, estamos justo visitando la página ICF Ecuador, la Federación Internacional de Coaching. Gracias, Cecilia, por estar aquí hoy. A ti, muchas gracias, lindo día.